Continuamos con más de conversando con el pregonero, de verdad. Mire, yo me siento como que estuviera en el paraíso, hermano. Mira, esta brisa natural, eh, este oleaje que entra por mis oídos me llena de lo espiritual, de ese contacto con la naturaleza y con Dios. Porque Él dice en su palabra, donde esté uno en dos, en mi nombre está. Él está con nosotros ahorita, dándome discernimiento y conocimiento para poder llevar esta entrevista y para que usted le diga a todos los que nos siguen por este canal YouTube la verdad. Y la verdad nos hará libre. Tocamos el tema de los hechiceros y la brujería. Yo hablaba antes de cerrar, dos ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, porque la abominación cayó en esos pueblos y de verdad el Señor la destruyó. Pero hablaba también de la hechicería, porque hay un país que es Haití, que nunca sale. Lo que pasa es que tenemos que estudiar, seguir las noticias y ver lo que pasa en el mundo. Haití nunca sale de una desgracia. Nunca sale de una desgracia. Hay un maremoto, un temblor, esto, y siempre hay una desgracia porque están colmados, llenos de hechicería, de brujería. Dios dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Continuamos para que nos explique un poco, y no es un bosquejo, hacia dónde la hechicería puede conducir a un pueblo. Bueno, efectivamente, esas es las consecuencias de seguir a dioses distintos, que no sea el Dios Todopoderoso. Todo el que sigue a Dios es bendecido por Dios. El Señor es la fuente de todas las cosas, es la fuente de la sabiduría, es la fuente del amor, es la fuente de la bendición también, en todos los sentidos. Cuando hablamos de bendición, hablamos de salud, hablamos de prosperidad económica, hablamos de sabiduría, hablamos de todo lo que nosotros podamos entender como bendición o como felicidad, solamente nuestro Dios nos la puede proveer. Cuando la gente sigue un Dios distinto, como en el caso de Haití, va a vivir de desgracia en desgracia, absolutamente. No hay nadie que salga del camino de Dios que pueda ser bendecido, porque es que la bendición está en Él, absolutamente. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de la hechicería, quiero explicar a nivel neurológico, para que lo podamos entender, las diferentes formas como manipulan a la humanidad. Como algunos que conocen esta parte neurológica, psicológica, cómo usan la influencia que puedan tener para influenciar en algunas personas. Hay tres maneras de influenciar a una persona, de controlar a las personas. La primera de ellas es a través de la manipulación de las emociones. Es la primera. Cuando alguien, a través de un mensaje, usando la oratoria, usando algunos elementos de la oratoria como estrategia, manipula las emociones de una persona, esa es la primera forma de controlar a una persona. Por eso vemos a Hitler cómo usaba un mensaje, usaba la oratoria y a través de la oratoria manipulaba las emociones y hacía que la gente le seguía. Lo convencía. Lo convencían. Esa es la primera forma. La segunda forma de manipular o de controlar a las personas es a través de la hechicería. Ahí vamos donde es la pregunta que usted hace, pues lo que quiere que conversemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque la hechicería no es brujería. Quiero primero diferenciar una cosa de la otra. Hechicería es cuando la gente manipula en nombre de Dios. Cuando la gente dice que hagamos tal cosa En nombre de en Dios. nombre de Dios. Eso es hechicería. Eso se ve en instituciones religiosas, eso se ve en Se ve organizaciones. mucho en la montaña del Sorte. Sí, se ve mucho en la montaña del Sorte porque, de hecho, cuando la gente hace oraciones a seres espirituales, y lo pueden revisar, dicen en nombre de Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué sucede allí? Porque hay un hilo muy delgado, ¿Cómo es que, la gente pronuncia a Dios Hacer lo malo. para hacer lo malo y para hacer que la gente se convenza del mal? ¿Por qué? Porque es que el Dios no es un nombre, hay que aclarar esto primero, Dios es un título. El nombre real donde está todo el poder concentrado es el nombre de Jesús. Vea, por eso digo que hay un hilo muy delgado. Entonces, cuando la gente
practica hechicería y menciona la palabra Dios, no voy a decir usa el nombre de Dios, sino menciona la palabra Dios, la gente que de alguna manera está vinculada al cristianismo o ha creído en que existe un Dios todopoderoso, dice por aquí es el camino. Se ve sugestionada con esa gente. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hechicería es la segunda forma de que los que conocen el poder de la oratoria controlan a la gente usando la palabra Dios o, valga la expresión, usando el nombre de Dios. Eso es hechicería. Hechicería es cautivar la atención. Hechizo es cuando tú controlas las emociones en nombre de Dios y la gente inocente, ignorante, muchas veces en desconocimiento de las cosas, siguen el camino de esa persona. Porque le haces ver algo que no existe, ¿verdad? Y que para que busques ese camino que yo quiero que tú busques, pero para yo atraparte. Y para eso usan el nombre de Dios. Ahora, la tercera forma es la brujería, que es distinta a hechicería, porque en la hechicería no tiene contacto con los seres espirituales, pero en la brujería, como en la montaña de Sorte o como en otros lugares donde practican brujería, es cuando ya no solamente mencionan el nombre de Dios, sino que entonces le dan cabida a seres espirituales, demonios en este caso. Esos son los demonios que entran en el cuerpo de la persona. Ya eso es brujería. Ya cuando la persona tiene contacto con el más allá, cuando la persona tiene contacto con seres espirituales, ya pasa de ser hechicería a ser brujería. Por eso le hablaba de tres formas de que la gente puede ser controlada por el mal. Es la manipulación de las emociones, la primera. La hechicería, que es la manipulación de las emociones en nombre de Dios. Y la tercera, que es brujería, donde le ponen un maleficio a una persona. Correcto. Para que esa persona haga lo que la otra persona quiere. Las tres son malas, las tres son negativas. La hechicería no es buena, la hechicería es mala, va contraria a la ley de Dios, a la ley divina, a la ley de Dios. Por eso la palabra dice que los hechiceros, ninguna persona que practique brujería, ni que practique hechicería, ni que manipule a otra persona para inducirlo, para influenciarlo al mal, va a heredar el reino de Dios. Los adivinos, pues. Los adivinos en este caso. Entonces, en el caso de Dios, Dios es benevolente. El Señor Jesucristo nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. Es a través del mensaje divino, es a través de los principios del reino de Dios, como nosotros podemos alcanzar el cielo, es como nosotros podemos vivir en el reino de Dios. ¿Sabe que a través de todo eso que manipulan a aquellas personas que adoran a ese Dios falso, lo hacen a través de algunos juegos para que la gente se convenza? Hay un juego que es diabólico, que llaman la Ouija, que la gente utiliza la juventud en los liceos, y esto los lleva a tener como un poder, ¿verdad?, para dañar, y entonces vienen atrapando personas inocentes por falta de conocimiento. Sí, la Ouija históricamente, desde que yo tengo uso de razón, existe este juego, la Ouija. Se juega mucho en Estados Unidos, en países desarrollados. Aquí en Venezuela, obviamente, hemos tenido testimonios de gente que se ha involucrado con este juego inocentemente, tal vez bajo manipulación, bajo influencia, como haya sido, de jóvenes, sobre todo en los liceos, en las aulas universitarias también, y han salido perjudicados espiritualmente. ¿Por qué? Porque es que al tener contacto con el más allá, al invocar espíritus de demonios, obviamente que el espíritu va a venir a reposar, y ningún espíritu del reino de las tinieblas viene a bendecir a ninguna persona, viene para dañar a la persona. La palabra dice, o el Señor nos enseñó, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. O sea, el propósito de Satanás, o el propósito de los espíritus que obedecen a Satanás, el propósito definitivo de ellos es hurtar. Ahora, ¿hurtar qué? ¿Robarte qué? Robarte la paz. Hurtar, matar. ¿Matar qué? Matarte los sueños. Todos los sueños que Dios sembró dentro de usted, dentro de nosotros. El propósito de estos espíritus diabólicos es acabarlos, es matarlos. ¿Y destruir qué? Destruir la vida. Hurtar, robarte la paz. Matarte los sueños.
y destruirte la vida. Es el propósito definitivo. Pero Jesús nos enseñó que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, antes de terminar, yo quiero rápidamente, antes de despedir este pequeño espacio, porque yo quisiera tener mucho más tiempo, porque me lleno de regocijo cuando hablo de Dios. Para que le digas a las personas, porque hay una equivocación, ¿no? Para que vean que esa parte de hechicería está en cualquier lado, en la parte de la brujería. Porque hay personas que le rinden culto, chicos, a los muertos. Sí, eso lo vemos desde históricamente, la gente que le rinde culto, que adora a los muertos, que le prenden velas a los muertos. Todo eso tiene que ver con esto, con la invocación a los muertos. Lo acabamos de decir que es mala. Eso, aparte de ser idolatría, también pasa a ser brujería cuando hay invocación. Cuando hay invocación. Entonces, lo único que se debe adorar es a Dios. Es el único ser que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque el mundo fue creado por Él y para Él. El mundo fue creado por Él y para Él. Ahora, que de pronto la gente necesita creer en algo, porque necesita ver algo para poder creer, la fe va más allá de ver. La fe está en convencerse de que existe realmente un ser todopoderoso. Una convicción intrínseca en la conciencia nuestra de creer que existe un Dios y que es real. Y ahora, ¿cómo nosotros sabemos? Y vuelvo al principio, ¿cómo nosotros sabemos que es real? Una de las formas de saber de que Dios es real es en su naturaleza. Al ver la hermosura de la naturaleza, al ver inclusive el reflejo en la otra persona, no existe nadie que la ciencia ha estado tan avanzada, pero inclusive con los avances que ha tenido, ni siquiera con la inteligencia artificial va a poder crear al ser humano como lo creó Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen en una persona de alguien que fue creado perfecto, o vemos en la naturaleza cómo es tan perfecta, cómo el globo terráqueo está colgando en el universo y no se desprende, entonces entendemos que detrás de todo eso existe un Dios todopoderoso que es más grande que esto. Bueno, hermano, ¿verdad? Agradecido primeramente con usted, con Dios, con nuestro compañero camarógrafo que nos prestaste hoy para que hiciera este gran trabajo. Dios dice que Él es un río de agua viva. Quien bebiera de mí, dice Él en su palabra, que jamás tendrá sed. Para el próximo programa vamos a estar conversando con el pregonero sobre la apostasía, hermano, que son temas importantes para que la gente vaya sembrándose en la mente y el corazón, que es el verdadero evangelio. Les habló para ustedes desde el municipio Peñalver, Estado Anzoátegui, Venezuela, el pregonero de la noticia. Adelante, estudio.